que el Espíritu dice a las iglesias. Y a veces sabemos que viene la prueba, sabemos que vienen luchas, sabemos que viene el desánimo. Pasan tantas cosas por nuestra mente que se nos olvida poner atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Se nos olvida poner atención a lo que Dios nos habla a través de un mensaje, a través de un himno. Y a veces nos la pasamos cuestionando a veces a Dios y preguntándonos por qué sucede esto y por qué sucede lo otro y por qué me tiene que acontecer a mí, por qué tiene que suceder de esta manera. Y hacemos tantas preguntas y cuestionamos a veces a Dios tantas veces que no ponemos atención a lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Porque todo lo que acontece en nuestra vida tiene un propósito. Porque aquellos que servimos a Dios, dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Todo es con un propósito. Dios está tratando con nuestra vida personalmente. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. No es casualidad que usted y yo estemos aquí en esta tarde. No es casualidad que usted y yo hayamos conocido a Cristo. No es casualidad que hayamos venido a sus pies. Hay un propósito para nuestra vida. Pero a veces hay momentos en que tenemos que guardar silencio y escuchar lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. Nos ocupamos en tantas cosas que no ponemos atención. Y aquí en el Apocalipsis, en estos capítulos primeros, nos habla sobre el mensaje que le da a las 7 iglesias. Y nos habla de una iglesia, al inicio de una iglesia sin amor. Nos habla de una iglesia que se acomoda, una iglesia corrupta. Nos habla de una iglesia muerta. Nos habla de una iglesia tibia. Hay una iglesia perseguida. Pero en esta tarde vamos a reflexionar, porque había una iglesia fiel. Había una iglesia que a pesar de la prueba y la lucha sabía escuchar. Había puesto atención lo que el Señor estaba hablando a la iglesia. Había puesto atención al mensaje que Dios tenía para su pueblo. Y esa iglesia lo tomó. Y no solo lo tomó, sino que lo puso por obra. Y se mantuvo firme, se mantuvo fiel. Es la iglesia de Filadelfia. Y a Filadelfia ahorita veremos que le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. No negaste mi nombre. Y el Señor en esta tarde nos habla y nos dice: es necesario que guardes mi palabra. Es necesario que no niegues mi nombre. Pues es necesario que te mantengas firme. Es necesario que te mantengas fiel. Que prestes oído a lo que yo estoy hablando. Que prestes atención a lo que yo quiero de ti, dice el Señor. Así como le habló a Filadelfia, así nos habla hoy en día el Señor a cada uno de nosotros. Y nos dice: aunque tienes poca fuerza, aunque vienen pruebas, aunque vienen luchas, aunque a veces no entiendas el por qué están sucediendo las cosas como están sucediendo, mantente firme, sé fiel, dice el Señor. Guarda mi palabra, no niegues mi nombre, al igual como se lo dijo a Filadelfia. Y en este pasaje, cuando habla la iglesia fiel, Jesucristo mismo se presenta en el verso 7 y dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En esta tarde el Señor nos recuerda, se presenta como el santo. Él nos recuerda que Él es santo. Él nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, tenemos que mantenernos en esa santidad. Tenemos que velar por nuestra vida espiritual. Tenemos que velar por mantenernos firmes, por buscar esa santidad. Dice su palabra: el que es santo, santifíquese aún más. Siempre va a haber un trabajo que hacer. El crecimiento va a seguir hasta el día que estemos delante de la presencia de nuestro Dios. Pero Él nos recuerda en esta tarde que Él es santo y demanda santidad. Santidad nos habla de estar separado para. Nosotros estamos separados para servir a Dios. Desde el momento en que venimos a los pies de Cristo, fuimos separados del mundo para poder servir a Dios, para poder vivir en santidad. Y si nos vivimos en santidad, si nos mantenemos fieles así como lo hizo
Filadelfia, si prestamos atención a su palabra, pero no solo prestamos atención, sino que también la ponemos por obra, sino que también la vivimos, Él tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Vemos la historia de las iglesias, todas ellas sufrieron persecución, y la persecución era tremenda en aquel tiempo. ¿Cuántos no murieron por causa del evangelio? Pero se mantuvieron fieles. Se mantuvieron fieles y había una recompensa. Había una recompensa que tal vez no la pudieron recibir aquí en la tierra. No recibieron a lo mejor riquezas. Tal vez sufrieron mucho, pero había un galardón esperando en el reino de los cielos. Y ese galardón nos está esperando a ti y a mí. Pero es necesario que prestemos atención a la palabra de Dios. Es necesario que prestemos atención a lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Y así se lo hacía saber a Filadelfia. Dice: el santo, el verdadero, el que es genuino, en el cual no hay falsedad. Y hoy en día existen tantas doctrinas erróneas. Dicen tantos que dicen ser cristianos, que nomás están arrastrando a la gente a la perdición, que tuercen el evangelio. Pero es necesario que nuestra mirada esté fija en el único Dios verdadero. Nuestra mirada tiene que estar fija en Jesús. Así dice el verdadero. Nuestro Dios Padre envió a su Hijo que es la verdad. Él mismo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y fue enviado a este mundo, al único verdadero. Por lo tanto, nuestra mirada tiene que mantenerse fija en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que seguir caminando en ese camino que Dios nos ha trazado. Él debe ser nuestro centro de todo. Vivimos por Él y vivimos para Él. Y cuando hacemos esto, la victoria, su victoria y mi victoria, es segura. Y es segura porque continúa diciendo la palabra, porque dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. La llave se presenta como autoridad. Él es el único que tiene la autoridad. No hay otra llave, es la única llave que hay. Para poder abrir una puerta se requiere esa llave. Y esa llave es única. Y esa llave la tiene Jesucristo. Y esa llave nadie se la puede quitar. Por lo tanto dice, ¿sí?, su palabra, que Él abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno puede abrir. Cristo se revela como la suprema autoridad. Así que cuando Dios promete algo, Él lo cumple. No importa que tú veas todo oscuro, no importa que tú pienses que no puede suceder. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero es necesario que tengamos oído, es necesario que prestemos atención, es necesario que vivamos conforme a la palabra, que la pongamos por obra. Y lo que Dios te ha prometido, Él lo va a cumplir. A pesar de la prueba, a pesar de lo que tengas que pasar, a pesar de lo que tengas que sufrir. Porque Dios no nos dijo que cuando veníamos a sus pies iba a dejar de haber problemas, o iba a dejar de haber sufrimiento. Él no nos dice eso, pero Él sí promete estar contigo en medio de esa prueba. Él sí promete estar contigo en medio de la lucha, en medio de la tribulación, para que te puedas mantener firme, para que puedas seguir adelante, para que puedas pelear la buena batalla. Pero es necesario prestar oído. Sigue diciendo su palabra: yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. A las demás iglesias, excepto a Esmirna, les hace una reprimenda. A las demás iglesias dice: tienes algo que no me gusta, estás haciendo algo que no me agrada. Sin embargo, a Filadelfia no hay ninguna reprensión, hay un elogio. Hay un elogio porque esa iglesia se mantenía fiel, porque a pesar de la prueba, porque a pesar de la persecución, esa iglesia se mantenía firme. Yo conozco tus obras.
Y he puesto delante de ti una puerta abierta, dice, la cual nadie puede cerrar. Yo conozco tus obras. Y nos habla de la omnisciencia de nuestro Dios. Todo lo sabe, todo lo escudriña. No hay nada que podamos esconder de Dios. Así que, ¿cuáles son nuestras obras? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? Porque Él conoce tus obras, porque Él conoce mis obras, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestro corazón. Por lo tanto es necesario prestar oído, por lo tanto es necesario mantenerse firme, por lo tanto es necesario buscar esa santidad que Dios demanda de cada uno de nosotros. Yo conozco tus obras. Y hay una puerta, dice, delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Y esto a usted y a mí nos debe dar tranquilidad. A usted y a mí nos debe de dar seguridad. Nos debe de dar confianza. Saber que las puertas que Dios abre, ni el mismo Satanás las puede cerrar. Que cuando viene la prueba y la lucha y Dios dice, esa puerta se va a mantener abierta, esa puerta se va a mantener abierta y vas a poder llegar a ella y vas a poder cruzar por ella, porque Dios así lo ha prometido. Así que, iglesia, es necesario mantenernos firmes, es necesario seguir adelante, porque no hay poder humano ni poder sobrehumano que pueda cerrar las puertas que Dios abre, ni hay poder humano que pueda abrir las puertas que Dios cierra. Así que prestemos oído a la palabra de Dios. Filadelfia se mantuvo fiel en medio de la prueba y la lucha. Prestó atención. Nosotros también debemos de hacerlo. También podemos hacerlo. Porque si nos mantenemos firmes en Él, si nuestra mirada está fija en Él, vamos a poder seguir adelante. Vamos a poder seguir caminando. Y lo vamos a hacer en victoria. Y no van a dejar de haber pruebas, y no van a dejar de haber luchas, pero Dios es fiel para mantenernos firmes, para mantenernos sin caída, para mantenernos en victoria, para seguir adelante, porque usted y yo como cristianos hemos sido llamados a una vida de victoria, una vida de victoria. Vendrán pruebas, vendrán luchas, pero la victoria es segura, porque Dios es fiel, porque Dios es el verdadero, porque Él es el supremo, porque Él es el único que tiene la autoridad, porque las puertas que Él abre no hay quien las pueda cerrar, y las puertas que Él cierra no hay quien las pueda abrir. Así que es necesario mantener esa fidelidad, es necesario mantenernos fiel a Dios. Le dice a la iglesia, aunque tienes poca fuerza. Y en ese tiempo, las iglesias como Filadelfia se caracterizaban porque eran pequeñas congregaciones. Y lo cual hoy en día, una iglesia que no es numerosa para el mundo es señal de debilidad. Porque una iglesia que no tiene 2,000, 3,000 miembros, dicen que es una iglesia débil. Pero aquí, dice el Señor, les habla a Filadelfia, aunque tienes poca fuerza, no es la calidad, no es la cantidad de miembros, sino la entrega, la fidelidad que tengamos a Dios. Eso es lo que nos hace fuertes, eso es lo que nos hace vencer. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando prestamos oído a lo que el Espíritu pide de nosotros, entonces es que podemos tener la fuerza. Dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. Aquel que dice yo no puedo, aquel que dice mis fuerzas no son suficientes, pero yo estoy aquí delante de la presencia de Dios y yo tengo la confianza y la seguridad que Él es mi protector, porque dice la palabra que Él está delante de nosotros como poderoso gigante. Así que Él va peleando nuestras batallas, no es con espada, no es con ejército. Dice la palabra que Jehová no se complace en la fuerza del caballo, Él se complace en aquel que se somete, en aquel que viene y se humilla delante de su presencia. Entonces Dios lo exalta, entonces Dios te levanta, en medio de la prueba Él te da la victoria, entonces recibes ese milagro que estás esperando. Pero es necesario que prestemos oído a lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Filadelfia así lo hizo.
has guardado mi palabra, dice el Señor. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que esta iglesia no solo creyó en la palabra, sino que la puso por obra, sino que obedeció a la palabra. Dice la palabra de nuestro Dios que debemos de ser hacedores y no tan solamente oidores. Es necesario ser obedientes, prestar atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Venimos a veces al culto y no prestamos atención, y viene el mensaje, y viene otro mensaje, y viene otro mensaje, y el Señor nos está hablando, pero no prestamos atención. Estamos oyendo nada más por escuchar, pero no prestamos atención a lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Es necesario, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Filadelfia lo hizo y se mantuvo fiel, guardó la palabra, no negó su nombre. Es una de las características de la iglesia, que no negó el nombre del Señor Jesucristo, a pesar de la prueba, a pesar de la tribulación, a pesar de estar pasando por esa persecución, por tanta muerte, por tanta violencia que había. No negó el nombre de Dios. Y es necesario, al igual que Filadelfia, que nos mantengamos nosotros también firmes, que no neguemos el nombre de nuestro Dios. Mientras más se acerca el final, es necesario buscar y permanecer fiel a Dios. Es necesario guardar la palabra de nuestro Dios. Es necesario que no neguemos el nombre de nuestro Dios. Pero es que yo no niego el nombre de Cristo. A veces lo hacemos con nuestras acciones. A veces lo hacemos con nuestra forma de conducirnos en nuestro diario vivir. Cuando ponemos en primer lugar otras actividades antes que la iglesia. Cuando ponemos otras actividades en primer lugar antes que la oración. En todo eso hay que permanecer firmes. En todo eso hay que ser fieles a Dios. Porque hay una promesa que Cristo hace a la iglesia. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿Cuántas iglesias hay que predicar un evangelio diferente? ¿Cuántas iglesias buscan una predicación que se acomode a la membresía para que no se vaya? Es que no podemos hablar de santidad. Es que la iglesia hay que dejarla que viva como quiera. ¿Y por qué tenemos que esperar a que el líder te lo diga? ¿Por qué tenemos que esperar la reprimenda? ¿Por qué tenemos que esperar la exhortación? ¿Por qué no vivir conforme a la palabra? Si así está escrito. Si a eso hemos sido llamados, a vivir conforme a la palabra. Dice en este verso: y reconozcan que yo te he amado. El Señor Jesucristo les hace saber a Filadelfia que es una iglesia amada por Cristo. Y el día de hoy el Señor Jesucristo te hace saber que eres una iglesia amada por Él, que eres una iglesia que si te mantienes fiel, que si prestas oído, el Señor tiene grande recompensa para cada uno de nosotros. Porque aquel que te dice, mira cómo vives. Cuando viene el enemigo, cuando viene alguien y te dice, mira tu condición, es que tu otra vida era mejor, es que ya no puedes seguir adelante, es que ve cómo estás viviendo, ya no puedes seguir de esa manera. Son muchas las pruebas, son muchas las luchas. Al final tendrá que reconocer que Cristo te ama,
que Cristo te da la victoria, que Cristo es quien pelea por ti, pero tienes que mantenerte firme, tienes que mantenerte fiel, tienes que prestar oído a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Iglesia, Cristo te ama, pero es necesario que le busquemos, es necesario que nos mantengamos firmes, es necesario que vivamos una vida de santidad. ¿Cuántos dicen en el mundo? Es que Dios es amor, Él no puede dejar que nos perdamos, pero Dios es justo, pero Dios también es fuego consumidor. Por lo tanto es necesario mantener esa fidelidad para poder obtener la promesa, para poder obtener la victoria, porque sabemos que aquel que murió en la cruz del Calvario murió, pero Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó, se levantó al tercer día con toda su gloria, con todo su poder, con toda su majestad, y Él es el que está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Es por su amor, por su misericordia que usted y yo el día de hoy podemos servir a Cristo. Es por su misericordia, por su amor, que usted y yo tenemos la esperanza de que si nos mantenemos fieles a Él, que si nos mantenemos fieles a su palabra, si prestamos oído a lo que el Espíritu dice a nuestras vidas, algún día estaremos delante de su presencia. Dice el verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es necesario guardar la palabra de Dios para poder obtener las promesas, para poder obtener la bendición. Es necesario guardar la palabra, dice el Señor. El Señor reconoce y congratula a los creyentes de Filadelfia, porque en medio de las pruebas y de las dificultades se mantuvo fiel. Has guardado, o sea, resististe, le dijo a Filadelfia. No claudicaste cuando estabas en medio de la prueba, cuando estabas sufriendo la persecución, te mantuviste firme. Y el Señor nos habla hoy en día y te dice: mantente firme en medio de la prueba, porque yo te amo, porque yo estoy contigo, porque no estás solo, porque al igual que Filadelfia, yo estoy viendo tus obras, porque al igual que Filadelfia, yo sé que a veces tienes poca fuerza, pero yo estoy ahí para levantarte, para socorrerte, para fortalecerte, para darte nuevas fuerzas, para poderte dar la victoria en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio del desánimo. Hay un río que viene de los cielos, hay un río que fluye y ese no deja de fluir, y ahí es donde tú puedes recibir esa fortaleza, ahí es donde tú puedes nuevamente recibir nuevas fuerzas para poder seguir adelante. Así que, iglesia, mantente firme en medio de la prueba, dice el Señor, porque eres una iglesia amada por mí, dice el Señor. Guarda la palabra de mi paciencia, porque yo te guardaré, dice el verso que nos ocupa ahí, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y esa promesa es para usted y para mí. Cristo promete guardarnos de la hora de la tentación, de la prueba, pero tenemos que guardar su palabra para poder obtener esa bendición. Sabemos que los cielos están por abrirse, sabemos que muy pronto sonará la trompeta, y tenemos que tener nuestro oído espiritual listo, presto, para poder escucharlo, para poder escuchar ese sonido y poder ir delante de su presencia. Viene la gran tribulación sobre la tierra, sobre la humanidad, y para aquel que no preste oído, para aquel que no esté atento espiritualmente, será inescapable, tendrá que sufrirlo. Sigue diciendo el Señor, porque dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Vengo pronto. No está hablando de su segunda venida, no está hablando de que
Cristo viene en las nubes por una iglesia que se mantiene fiel, por una iglesia pura, por una iglesia limpia, sin mancha. Esa es la iglesia que Cristo va a levantar. Es necesario tener nuestro oído fresco para poder escuchar ese sonido. Dice, vengo pronto. Y muchos interpretan mal, quieren ponerle un tiempo. Y cuando habla de vengo pronto, nos dice de un suceso inesperado, de un suceso repentino. Porque dijo el Señor, vengo como ladrón en la noche, a la hora que no sabes, cuando menos lo esperes, ahí será la venida del Señor. Pero aquel que está presto, aquel que tiene aceite, como las vírgenes, se irá con el esposo. Hay una boda que está por celebrarse. Hay una mesa que ya está preparada. Las puertas de los cielos están a punto de abrirse. Y solo el que preste oído, solo el que se mantenga fiel, va a poder asistir a esa boda, va a poder asistir a esa gran cena. Así que mantengámonos firmes, porque sí podemos hacerlo. Porque aunque es difícil, porque aunque llega el desánimo, porque aunque a veces sentimos que no podemos, o que no sabemos el por qué suceden las cosas, sí se puede vencer. Porque dice su palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Retén lo que tienes, dice, para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Ha puesto un talento en tus manos? Reténlo, trabájalo. ¿Te ha dado la manifestación de algún don? Reténlo. Sigue peleando la buena batalla. Dios te ha llamado a algún ministerio. En la obra del Señor siempre va a haber trabajo que hacer. Retén lo que tienes, para que ninguno, dice, para que ninguno tome tu corona. Porque hay una morada en los cielos. Porque Jesús mismo dijo, voy pues a preparar morada. Y la voy a preparar para que aquel que preste oído pueda estar, dice, donde yo estoy. Para que donde yo esté, ustedes también puedan estar. ¿Cuántos no queremos caminar esas calles de oro? ¿Cuántos no queremos ver ese mar de cristal? Algún día podremos estar delante de la presencia de Dios, conocerle cara a cara. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Porque muchas veces decimos, es que si no estoy yo, nadie más lo puede hacer. O si no soy yo, ¿quién más podrá hacerlo? Retén lo que tienes. No sea que lo que tienes, Dios se lo dé a alguien más. Y después no puedas recuperarlo. Lo que Él pone en tus manos, hay que ponerlo por obra. Hay que prestar oído a lo que el Espíritu está hablando hoy en día a cada uno de nosotros. Finalizando dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, es necesario vencer, es necesario seguir peleando la buena batalla, es necesario seguir esforzándonos, es necesario mantenernos firmes en ese camino que Dios nos ha trazado, porque dice que al que venciere lo va a hacer columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y no está hablando de estar en la parte de afuera, no nos habla del pórtico, nos habla columna en el templo de mi Dios, dentro de Él. No va a haber necesidad de salir, porque Cristo lo va a llenar todo. Estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Y quién querrá salir de la presencia de Dios? ¿Cuánto no deseamos? Ese es el anhelo más grande del cristiano. Algún día poder estar en el templo de nuestro Dios, delante de su presencia, conocerle cara a cara, poder alabarle eternamente y
para siempre. Pero para eso es necesario vencer. Para eso es necesario que aquí en la tierra, mientras caminamos, nos mantengamos firmes, sigamos adelante. Y podemos hacerlo porque Cristo te ama, porque Cristo te fortalece, porque Cristo te alienta para que puedas seguir adelante. Podemos ser fieles, podemos mantenernos firmes, porque en Cristo todo lo podemos. Así que es necesario, iglesia, que nos mantengamos firmes. Es necesario vencer, es necesario llegar hasta el final. Y hay grande galardón para cada uno de nosotros. Así que tenemos que esforzarnos. Esforcémonos día a día. En el último verso, que es el primero que leíamos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y decíamos que había el mensaje a 7 iglesias. Y aunque le habló en aquel entonces a las iglesias, hablando históricamente, la palabra de Dios rompe la barrera del tiempo. La palabra de Dios hoy en día nos sigue hablando con la misma fuerza. Hoy en día nos sigue hablando con el mismo poder. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario hoy en día tiene el mismo poder. Todavía hay gloria de Dios sobre la tierra. Todavía podemos mantenernos firmes. Así que sigamos adelante, sigamos esforzándonos, busquemos cada día más de la presencia de Dios. Prestemos oído. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y el Señor nos habla en esta tarde. Aunque tienes poca fuerza, guarda mi palabra, no niegues mi nombre, mantente firme, sé fiel. Hay una gran recompensa, hay grande galardón. Y al igual que a Filadelfia, Jesucristo nos dice que somos una iglesia amada por Él. Así que sí podemos mantenernos firmes, sí podemos seguir adelante. En medio de la prueba y la lucha, Filadelfia sufrió grandemente. Las iglesias, la historia de la iglesia está escrita con sangre. Muchos padecieron, muchos murieron por causa del Evangelio. Así que mantengámonos firmes. Tu prueba, tu lucha, ponle en las manos de Dios. Tus pensamientos, todo lo que te está aconteciendo, tráelo delante de la presencia de Dios. Deja que Él te tome en sus manos. Deja que sea Él el que te fortalezca para que puedas seguir adelante, para que podamos prestar oído, para que podamos estar atentos a lo que el Espíritu pide de cada uno de nosotros. Así que esforcémonos, busquemos cada día más de la presencia de nuestro Dios. No neguemos su nombre, sirvámosle día con día, permanezcamos fieles. Hay grande galardón. No dejes que ninguno tome tu corona. Es tuya la corona, pero no dejes que nadie la tome. Esfuérzate, esforcémonos, porque grande galardón hay para cada uno de nosotros. Así que en esta tarde invito a pasar al altar.